Grabando. Hola, soy Paola. Y yo también soy Paola. Y el día de hoy... No, espérate. ¿Qué? César, nuestro star Oh, producer. cierto. César. Gracias. Y también hay otra invitada, entonces, público, si escuchan una risa femenina que no somos nosotras, Sí, es ella. Ni César. Nos trajo botana, No fui. Dios la bendiga, nos trajo churritos. Para sembrar. Hoy... ya se fue. El Lolite, allá le... No, es que como que me quiero enfermar. Es el cambio de estación. Sí, yo tengo muchas alergias. Pero bueno, el día de hoy a mí me toca contar una historia que sí está un poquito fuerte y como habíamos dicho en el episodio pasado, hay que empezar a hacer disclaimers y decirle a la gente o prevenir de lo que van a ver, porque puede ser un tema sensible para muchas personas y lo menos que queremos es molestarlos y perturbarles su linda que se cabeza. la pasen mal, ¿no? Esto es para... Sí, no, esto es para que... Un rato... ameno, agradable, lleno de risas. Déjate reírme de mí. El disclaimer que les tengo que hacer es porque la historia... vamos a hablar de cadáveres, vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de cositas tal vez un poquito asquerosas para muchas personas. No van a ver cosas de sexualidad, no se va a hablar de necrofilia, del sexo, nada de eso. Por ese lado, si a ustedes les es su punto sensible, no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de cosas que pueden ser un poco sensibles. En lo personal, cuando yo empecé a investigar, sí me empezaba a revolver un poquito el estómago, pero también porque estaba viendo muchas fotografías del caso y sí, tampoco son explícitas las fotografías, pero ya sabiendo la historia sí era de que, ay, no manches, qué horrorcito. Pero bueno, voy a empezar. Comenzamos. Esta no es una historia, no es una leyenda, de hecho es una noticia que salió no hace mucho tiempo, salió en el 2011. Y siempre hablo de México, hoy voy a hablar de Rusia. Nos fuimos de que con los güeros allá a Rusia. Sí, pero no, esto es tan feliz. Todavía. Pues mira, el personaje principal de esta historia se llama Anatoly Mosby. Igual y a muchas personas ya les suena porque pues fue una noticia. Voy a empezar describiéndote a esta persona para que luego te sorprendas más de todo lo que pasó. Okay. Anatoly es una persona, es un adulto de, cuando pasa esto tiene 45 años, es un hombre súper culto, es un genio, lo describen así. Él hablaba 13 idiomas. 13 idiomas. Tenía la carrera de filosofía, era historiador y tenía como que un estudio sobre la cultura celta, que la cultura celta, es muchísima información, entonces él realmente era una persona muy culta. Además de eso, él tenía un especial interés por el tema de los cementerios, el tema de los muertos, el tema del ocultismo también. Okay. Pues si le gustaban los celtas, le gustaba el ocultismo. Porque los celtas tienen como, creo que son los driudas, que eran como estos entre padres, monjes, brujos. Entonces sí, como que están muy ligados. Sí, y él dice que él acuña su interés en todos estos temas porque desde que él estaba muy chavo, él y sus amigos solían pasearse por el cementerio y creo que también con sus papás. Joven. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En el 2011, de donde él es, que se llama Nizhny Novgorod, que es una de las 5 ciudades más grandes de Rusia, empiezan a hacerle reportes a la policía de que varias tumbas habían sido abiertas, que alguien había profanado las tumbas. Entre otras cosas de disturbios en cementerios, la policía empieza a investigar y ellos dicen, ¿sabes quién nos puede ayudar a resolver este caso? Anatoly. O sea, el güey era como reconocido por ser muy erudito. Sí, y aparte de eso, como su especialidad eran los cementerios, los rituales y todo esto de los muertos, él también publicaba en revistas. Y él mismo se denominaba un
en inglés es necropolist, que sería pues una persona como historiadora, pero más de los muertos. Lo que me decís de la ¿cómo se llama? ¿Necromancia? No, ¿cómo se dice? Sí, necromancia, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Te quiero dar más como el contexto de cómo pasó así, en el orden en que la noticia la narra, ¿no? Entonces, bueno, la policía dice, ok, están abriendo varias tumbas, están pasando esto en los cementerios, vamos con un experto que nos pueda ayudar. O sea, realmente no tenía ninguna pista, ningún indicio que los hiciera creer que era él puede estar involucrado, más bien era, vamos a acercarnos con él a que nos ayude a resolver este caso. Porque es un especialista. Exacto. Okay. Van con él, llegan al apartamento de Anatoly. Otra cosa que no mencioné de Anatoly, todos lo veían como un tipo excéntrico, era la palabra. No fumaba, no tomaba, tenía 45 años y era virgen. No estaba casado. ¿Les constaba que era virgen? Sí. Bueno. No, sí, o sea, él no estaba casado y sí tuvo una relación con una mujer. Ahorita voy a hablar bien poquito de eso porque no es tan relevante. Y vivía en un departamento con sus papás. Compartía el departamento con ellos. Y bueno, la policía llega al departamento donde él está viviendo con sus papás, que se llama Elvira, la mamá, y Yuri, el papá. Y cuando llegan al departamento, ellos notan que hay como que algo raro. Exacto, hay como un olorcito raro. Como que se asoman un poquito más y ven que hay muñecas de tamaño de niñas. Y ellos es como que, oh wow, de que... ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Entonces ya se meten a checar y en el departamento encuentran 26, bueno, la noticia dice primero 29 y luego dicen que 26, y esa contradicción de los números también es importante por algo que te voy a contar después. Okay. Y bueno, encuentran estas muñecas de tamaños reales, este olor, las empiezan a revisar, las abren y se dan cuenta que no son muñecas, son restos humanos de niñas. No manches. Sí. Lo que Anatoly hacía es que él desenterraba niñas de entre los 3 a los 15 años. Y las convertía en muñecas, las momificaba y las tenía en su departamento vestidas como muñecas, como niños reales. O sea, me refiero a niños sí. normales, porque si eran niños reales eran restos de niñas. Ajá, entonces, pues así fue como la policía cacha a Anatoly. A ver, recapitulando, entonces empiezan a de que la policía encontrar que hay tumbas que están siendo profanadas y dicen que vamos a hablar con ese tipo porque este mono es de que un erudito para este pedo de que de los cementerios y eso. Llegan al departamento y se encuentran con estas niñas muñecas. Sí. Órale, no. Pues obviamente empiezan a revisar, o sea, se llevan a Anatoly, empiezan a revisar sus cosas. En la computadora de Anatoly había fotografías y videos de tumbas que estaban abiertas. En el departamento se encontraron placas de otras tumbas porque él, en realidad, él lo confesó, él abrió 150 tumbas, pero nada más tenía 29 muñecas. ¿Qué hizo con los demás? ¿Qué hizo con los demás? No se sabe. Pero no eso no lo confesó, nada más que abrí tantas. Posiblemente se deshacía de ellas, pero también esa es otra cosa de la que vamos a hablar. El punto es de que inclusive encontraron en su computadora instrucciones de cómo volver un cadáver una muñeca. ¡Qué enfermo! Su propio manual, ¿no? No, como decía al principio del video, no hay asuntos que tengan que ver con la sexualidad. Él no hizo nada sexual con los cadáveres. Le preguntaron entonces por qué lo hiciste. ¿Por qué, Anatoly? ¿Por qué? Y él dice que él quería mucho a esos niños, que él realmente lo que estaba intentando hacer era preservarlos para que cuando la ciencia avanzara, los niños revivieran, o bien utilizar magia negra para revivir a esos niños. Anatoly quería ser papá. O sea, él
de hecho, intentó adoptar a una niña y la ¿Cómo se policía le dieron? dijo, no, Qué bueno que no se la dieron. no, de hecho, él, ahí es cuando voy a hablar de la mujer con la que salió, conoció a una chica que también era muy lista como él, y se hicieron novios, empezaron a salir, su relación no era sexual, ella no quería que fuera sexual y él estaba de que súper encantado por eso, de que porque a él no le gustaba el sexo, se le hacía algo de ¿No sería lo mejor asexual el chavo? ¿O el señor? Puede ser que fuera asexual y su pareja también, y su pareja y él decidieron que querían ser papás, o sea, ella quería tener un hijo, Anatoly también siempre quiso ser papá, entonces empiezan con los trámites de adopción y les dicen que no. En unas fuentes dice que porque no estaban casados y en otras dicen que no porque no ganaba lo suficiente como para mantener a un hijo. Y de hecho él pues vivía con sus papás patrocinaban muchas cosas de su vida, o sea, lo mantenían todavía. Y sus papás estaban, cuando los papás saben de los planes de adopción de Anatoly, están negados, es de que pésima idea, de que no les gusta. Pues es que si ellos mantenían a Anatoly, sí, van a mantener a la niña también. Y él, como una persona adulta y madura, dice, pues si no me dejan adoptar voy a usar magia negra para conseguirme mi propio hijo. Y me imagino que sus papás ya estaban de que tan hartos que fue, haz lo que quieras. O sea, ya. De que, ay, sí, lo que tú quieras, dale. Y eso hizo. La que cumplió su palabra. Él era un hombre de palabra. Y fue al cementerio y se encontró con una tumba de una niña que él le puso el nombre Masha. Fue la primerita muñeca que él hizo, vio la tumba, la abrió y se encontró con una niña que tenía una blusita blanca, una faldita negra, calcetines y zapatitos, una niña con el pelo muy largo, y él decidió que esa era la niña que él se iba a ser su hija, que tú vas a ser mi niña. Sí. Eso fue súper creepy. Eso fue en el 2003. Entonces, y a él lo pescaron en el 2011. Él duró 10 años, un poquito más. De que sacando gente. Haciendo chavas. Eso, sí. Y luego que los papás no se daban cuenta del olor extraño. De hecho, les preguntan a los papás de que, oigan, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Ajá, y ellos dijeron, no, es que él desde siempre le gustaban mucho las muñecas. Entonces, sus papás usualmente se iban los veranos, se iban de abril a octubre y lo dejaban solo. Y él, pues, no sé, tenía casa sola y lo que tú y yo sería de que fiesta, para él era de que voy muertas. Voy a enterrar cadáveres. Para él era eso. Esta noche muerta. No, muertas, esta noche hay muertas. No, Les van a hacer un remix y siguen haciendo eso. sí, no, ya no quiero de que cantar esa canción del diablo. Perdón, me lamento mucho. No te preocupes. Qué bueno que haces estos chistes para aligerar la historia. Pero bueno, pues se dedicaba de que a sacar niñas de que en su casa solas. Sí, entonces pues sus papás volvían y nada más veían así como que muñecas muy grandes. Pero viste fotos de las muñecas. Sí. Se veían raras. De ley se veían raritas. Es que no se ve, como las hacían momias, no se ve como que alguna parte humana. O sea, él hace cuenta que el proceso... Y aquí voy a aprovechar para hablar del proceso de cómo las hacían momias. Hace cuenta que, para empezar, él no agarraba cualquier cadáver. Él, como era muy culto y estaba muy metido con lo de los celtas, él dice que los druidas, precisamente, hacían estas cosas, pero lo que ellos hacían, su proceso para elegir, es que ellos iban y se dormían en la tumba del fallecido para hablar con el espíritu del fallecido. Y así es como él le hacía. O sea, él se ponía a buscar los obituarios de niños recién fallecidos, o niñas en este caso, no niños en general. Él iba, se acostaba sobre las tumbas de estos niños y él esperaba que los niños le dijeran de algo. Sí, y de hecho él decía que muchos de esos niños le decían que los sacara de ahí, que los llevara a dar un paseo o algo así. Tipo tenía esquizofrenia. Tenía esquizofrenia. Tenía algo. ¿Y luego? Pues también él elegía
niñas que su muerte hubiera sido muy violenta, muy traumática. Y eso es cuando ya tiene sentido también con lo de la necromancia, porque la necromancia es la adivinación a través de los muertos, a través de las vísceras de los muertos, o pertenencias de personas que ya fallecieron. Y los necromagos, no sé cuál sea el término, necromancer, no sé cuál sea el término. Creo que en inglés es necromancer. Sí, pero en español. No sé. Bueno, no importa. El punto es de que era preferente que elijan a un muerto que su causa de fallecimiento haya sido prematura, o sea que no estaba en sus planes morir, porque como que sigue teniendo vitalidad, ¿no? Okay. Todavía tiene como que una parte de su vida ahí guardada en sus restos, y eso es lo que utilizaban para la adivinación. Y entonces él hacía eso, buscaba cadáveres de niñas que también hubieran pasado por una situación así de muerte prematura. Okay. Bueno, y... ¿en qué me quedé? Que se iba a costar de que las niñas sí. le decían, llévame. Ajá. Y eventualmente pues el señor se hace señor. Y ya para él era físicamente muy doloroso dormirse en las tumbas. Entonces él dice, ay, me las voy a llevar a mi casa. Okay. O sea, no me voy a dormir en el cementerio. Pobrecita, bueno, me la llevo. Sí, pero más que pobrecita, déjame me la llevo, era así como que me voy a llevar el cadáver a mi casa porque ahí vamos a estar más cómodos los dos. En un Netflix en chill. Muy raro. Muy raro. Entonces el señor lo que hacía era que cuando él... se escucha horrible, pero cuando él veía como potencial en el muerto, lo que hacía es que lo bañaba con sal y bicarbonato para que se secara el cuerpo, luego lo dejaba en el cementerio en algún otro lugar para que se terminara de secar el cadáver, y luego regresaba por el cadáver y ya se lo llevaba en su mochila de que a su casa. No hay como registro de que alguien encontrara los cadáveres antes de que él llegara, de que otra vez por ellos, que se los toparan de que, ¿qué es esto? Tuvo 10 años haciendo todo eso y nadie supo. Bueno. Ok. En fin, se llevan los cadáveres y ya estando en su casa, él lo que hacía es que para que las extremidades no se encogieran, porque pues un cadáver que se va descomponiendo se va haciendo más chiquito, los momificaba, o sea, les ponía vendas, les ponía ropa y les ponía máscaras a veces les ponía máscaras, las convertía en muñecas. Y hubo, inclusive, una de las niñas la convirtió en un oso de felpa. ¿Qué? Por eso te digo, yo estaba viendo las fotos y era así como que... no se ve asqueroso, pero sabiendo que es, ya es de que... Ay, señor Anatoly, ¿por qué es así? Y... ¿Por qué es así? Y bueno, pues la policía también es otra cosa que me revolvió el estómago. Toma videos de policía y van pasando al departamento de este tipo y él las tiene acomodadas en diferentes lados. El departamento está cochinísimo. Claramente. Tiene libros regados, y como él era muy culto, pues tenía cantidad de libros y están todos amontonados y los cadáveres por donde sea. Y él quería tanto a esas niñas que le habían hablado y le habían dicho, sí, llévame, que él les celebraba sus cumpleaños. Cuando el cadáver cumplía años, él les hacía una fiestecita. Pero a ver, ¿qué cumpleaños? El de vida. ¿Y él cómo se enteraba? Porque como él era experto en cementerios, él Pero en las estaba... tumbas vienen, ¿no? Los años. Según yo viene el año. No, viene de de que naces y el y año que que mueres, pero no viene de que la fecha completa de nacimiento. Pero era su especialidad, o sea, de hecho a él en el 2005, un amigo de él le dice como un proyecto, investiga los 700 cementerios que hay en la región y investiga a todos los muertos que hay, investiga todo lo que puedas de su vida y su causa de muerte y todo, ¿no? Entonces él era lo que él hacía diariamente. Entonces, pues eso es lo que hacía con los cadáveres. Él también para elegirlos, exacto, la fachada. Ya los tenía estudiados. Y bueno, les hace estas fiestecitas de cumpleaños. La policía lo descubre
Le preguntan por Gracias qué, a Dios. él dice que es porque él quería ser papá. Y ya adentrándose un poquito más en su vida, él empieza a contar de los traumas que él tuvo y que lo llevaron por ese sendero del ocultismo. Ajá, porque es lo que te iba a preguntar, o sea, no, nadie nace y es así. O sea, te tienen que pasar como ciertas cosas para que te retuerzas de esa manera. Cuando él estaba en el third grade, en ese año supuestamente él fue abusado sexualmente por un hombre que nunca dijo su identidad. Entonces él estaba caminando y estaba lleno de moretones. Ese es uno de los traumas que él tuvo. Y el otro trauma es que cuando él tenía 12 años, él estaba juntando papel, porque en su escuela iban a hacer algo de reciclaje. Y como que eso era muy común en Rusia, de que, ¿Aquí también? como que habían concursos. Sí, es cierto. En mi escuela había, bueno, en primaria y secundaria había como este concurso de llevar así de que periódicos, más César estaba conmigo. Sí. Y llevábamos de que el periódico y el que juntara más metros de periódico era el que ganaba. Pues también el tocó, sí. Ya revelaste Arriba la el identidad. crico. Lo blupeo. Upsi. Arriba el crico. Bueno, entonces él era lo que estaba haciendo. Él estaba juntando papel para La campaña de reciclaje. de reciclaje en su escuela. Y era muy común que los niños empezaran a irse por donde quiera y se metieran a lugares donde no debían meterse. Entonces él se termina metiendo al patio de unos desconocidos. Casual. Súper casual. Y él describe que habían muchos adultos vestidos con batas negras y que lo agarraron. O sea, qué suerte que el tipo de que llegó y se encontró con un ritual. Bueno, luego que le hicieron al pobrecito. Pues es que no era tanto un ritual, sí y no. O sea, creo que tiene partes de rituales y la otra parte es que era un velorio. Por eso todos de negro. Y era el velorio de una niña que se llamaba Natasha. Es una niña de 11 años que había fallecido. Entonces, a él lo agarran, no lo dejan irse y lo obligan a que le dé besos en la frente al cadáver de la niña. O sea, él lo describe de que él estaba súper asustado y que él se quería ir y no lo dejaban irse y que le empezaron a decir de que no, te vamos a dar dinero, te vamos a dar fruta, te vamos a dar dulces, pero ves el cadáver y él está así que no importa, no, por favor, ya déjame ir. No le queda otro remedio porque pues lo tienen un grupo de adultos. Es un chavito de 12 años, que tanto puedes hacer por defenderte. Lo obligan de que a besar la frente de la niña fallecida y después de eso... Sí, horrible, pero sí fue eso. Y seguido de eso, la mamá de la niña le pone un anillo de matrimonio a él y le pone un anillo de matrimonio Ahora estás a la casado hija. con mi hija. No. Sí. Güey, estaban muy enfermos por su dolor. Toda Sí. esa familia. Sí. Pobrecitos. Lo que yo me imagino es que pues obviamente la niña de 11 años fue una muerte prematura y tal vez... Si te eso mueres a los no- 11 años es una muerte prematura. Sí, Siempre. tienes razón. Pero Siempre. me refiero que tal vez fue también traumático, tal vez fue algún asesinato, no, O algo, no sé, algo tal vez- repentino, algo repentino. Ajá. Entonces, yo creo que los papás tenían el sueño de ver a su hija casada, entonces en el duelo, en la desesperación, en la Encontraron un tristeza. chavito más o menos como de la edad y ahora te vas a casar conmigo. Ajá. Sí, no, horrible. O sea, yo entiendo que pues es tu hija y te duele mucho que deje este mundo, ¿no? Pero porque tienes que traumar a otro niño. Ajá, qué feas personas. Pero bueno, o sea, no las puedo juzgar, pero wow. Pero sí les juzgo un poco. Sí, un poquito. Entonces ya, pues lo obligan a besar el cadáver, lo casan con el cadáver, le terminan dando fruta y dinero. Ok, y de él- prometidos, le dan el prometido. Sí, todos aquí son de palabra. qué horror. Y ya él se va, tira la fruta, porque ¿qué niño come frutas? Bueno, yo comía frutas de niña. Ya no. Coman frutas si son niños. Coman frutas y verduras. No, toda su vida comen frutas y verduras. Muy sano. ¿Toda la vida o no toda la vida? Toda la vida comen Ah. frutas y verduras. Muy Y la sano. ves en las manos. Antes y después de ir al baño. Muy bien. Bueno, pues tira las frutas y se gasta el dinero en... Cosas de niños. Creo que se lo gasta de que en un cómic o algo así. De que, bien por ti, Natalia. Y lo feo también de esto es que pues obviamente para él fue una impresión súper grande y él empieza a tener sueños donde se le aparece Natasha.
su Sí, esposa. plausible. Pues claro, está todo traumado. Natasha se le aparece en los sueños y le empieza a decir que ella le quiere enseñar magia negra. O sea, que ella le iba a enseñar magia negra y él le dice que no quiero, no, desaparécete, déjame en paz. O sea, él súper asustado. Él le dice a sus papás de que se me está apareciendo esta niña a la cual sus papás me obligaron a casarme con ella. Casarme y besarme con ella. Y los papás lo llevan con un psiquiatra y el psiquiatra tristemente no le da la atención que merecía. Y lo que le dice a sus papás es de que es que está entrando la pubertad. Ah, súper Casual. normal, güey. Sí. Qué mal psiquiatra. Porque, o sea, estaba justo yo pensando de que, ese es el move correcto, de que empieza tu hijo a decirte estas cosas, te platicas experiencia, lo llevas de que, por ayuda terapéutica, de que, ok, that's the right move, o sea, ese es el movimiento correcto. Pero el psiquiatra no era bueno, o sea, ¿qué es eso? De que es que está en la pubertad, por eso sueña con niñas muertas. Y creo que sí le receta de que un sedante, pero todo naturista. Y bueno, si algún papá está viendo esto y su hijo está pasando por una situación que lo está frustrando mucho, lo está agobiando, tiene miedo, ustedes lo llevan con el psiquiatra y el psiquiatra es de que no todo está bien. Vayan con una otro. segunda Vayan opinión. con otro. Sí, por favor. Eso fue lo que él lo marcó. Y él dice que su experiencia con el casamiento con Natasha lo marcó mucho y fue decisivo para que él se hiciera hacia el ocultismo. Entonces él todos los días soñaba con ella le estaba casi rogando que aprendiera magia negra, él le decía que no, y Natasha se rinde y le dice, bueno, está bien, no quieres que te enseñe a ti magia negra, ya no me quieres ver, ya no quieres soñar conmigo, entonces necesito que le pases esto a alguien más. Y le enseña a hacer un ritual para transferirle como que su maldición a otra persona, donde él ocupaba un diente humano. Y bueno, ya él hace su ritual, no hay muchos detalles de cómo es el ritual, pero él lo hace y deja de soñar con ella. Santo remedio. Pero ya... Oye, pero ¿qué tal que sí se le apareció de verdad? Y por eso el ritual funcionó. Misterios misteriosos. No sabemos. Es que hay muchas cosas, el señor fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero harían tantas cosas que tienen sentido con la necromancia, con estos rituales, con la magia oscura, que sí queda la duda de... ¿Y si no todo era locura de él? Puede ser que sí habían... Yo creo que eso ya más bien depende de lo que creas y qué tanto creas en este tipo de cosas, pero... ¿Y si sí se le estaba apareciendo la niña esta y por eso el ritual funcionó? Él decía que eran sueños, pero quién sabe. Misterios misteriosos. Y bueno, ya le transfiere esa maldición a otra persona, pero ya entrando a la universidad, él y estudiando todo eso, ya le empieza a llamar la atención el ocultismo. Ya por él mismo, ya no es porque alguien lo esté obligando, y él de hecho se une a una... no es secta, no es culto la palabra, pero un grupo de gente que ellos se dedicaban a estudiar las artes oscuras y de hecho cuando él les cuenta la historia de su casamiento con Natasha, ellos es de... ¡Qué ¡Wow! increíble! ¡Qué increíble! Felicidades los recién casados, felicidades. Y es de que sí, vente a nuestro grupo raro de gente que estudiamos cosas oscuras. Y en el grupo le dicen que tiene que renunciar como que al alcohol, al cigarro, que él no lo hacía. Y tenía que hacer un voto de celibato. Él hizo esto por 10 años. Estuvo desenterrando a las niñas. Y ya cuando lo atrapan, viene la parte dolorosa para las familias de estas niñas, porque ahora la familia de las niñas fallecidas, 10 años después... Tienen que ir de que, como revivir de que todo este pedo. Qué horror que... Y son muertes trágicas. Aparte qué horror que tu hija sea la que hicieron de que oso. O sea, todas, porque no es... todas. Sí, no, es que dices que todas estaban como muñecas, pero que a una la hizo de que así, osito. Lo que pasa es que como ya también estaban muy descompuestas, él tenía que buscar la manera de que no se vieran tan grotescas. Y esto, no sé si es lindo, no sé si es... Cero lindo, a ver, nada de esto es lindo. Ahí te va. Es lindo. Él decía que quería mucho, sí, eso era lindo, de que él quería mucho esos cadáveres y que él estaba seguro de que iban a revivir. Entonces él quería que las niñas tuvieran
un cuerpo funcional para cuando volvieran a la vida. Okay. Entonces él, para que no se sintieran mal, porque pues obviamente mueren, Pues te vas haciendo, si te vas haciendo. él las convertía en algo lindo, para que no se sintieran mal con ellas Cuando la mismas. vivieran de que, estoy bien. Sí, al menos de que parezco una muñeca o soy un osito de peluche en este caso. Pero te digo, no sé qué tan lindo es porque él realmente... Pero es lindo. O sea, sus intenciones pudieron haber sido como buenas para él, pero está súper creepy. está muy perverso, muy torcido. O sea, como tú dices, de que qué horror de que enterras a tu hija y luego te hablan y te dicen, oye, un fulano acá de que la desenterró y la momificó. La hizo un osito y va así de que tu hija así de que toda... ¡Ay! Ahora, voy a cero lindo. Voy a citar las palabras de Anatoly cuando, o sea, dirigido mensaje para las familias de las víctimas de Anatoly. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío, yo las llevé a mi casa y les di cobijo. Dude, you're sick. Maldito enfermo. Pero sí está enfermo, entonces no lo puedo Sí. maldecir. Ahora, una de las madres de familia de esas niñas estaba fúrica, pero Yo súper estaba enojada. enojadísima, por supuesto. Y ella dice que mi hija, que se llamaba Olga la niña, la asesinaron. O sea, la historia de esa niña es que ella quería ir a casa de su abuelita sola y le dice a su mamá de que ya, déjame ir sola, ya tengo 10 años, ya soy grande. Y la mamá nunca la quería dejar sola. El único día que la mamá se dio, Culpa. súper, Qué culpa. le dijo, está bien, puedes ir a casa de tu abuelita tú sola. La niña agarró su paragüitas favorito, su bolsa favorita, y me imagino que yo también recuerdo cuando estaba chiquita y quería hacer cosas como de niña grande, y te sientes soñada, entonces es así como que Sí, o sea, qué horror que esa niña iba de que súper contenta a casa de su abuelita, de que esa niña ya soy niña grande, puedo ir sola, y en el lobby de donde ella iba pasando, entendí así por la descripción que daba la mamá que era como un fraccionamiento familiar, o sea, había una persona que describen que era un drogadicto, ve a la niña, la roba, le roba los aretitos que tenía, y cuando la niña intenta huir, la golpea con un metal Y la mata. y esconde sus restos en las tuberías del lugar, detrás de las tuberías del lugar donde estaban viviendo. También me imagino que era como algún departamento o algo así. Sí, como algún condominio o algo. Sí, entonces, pues para empezar la mamá estaba sentimientos de culpa, súper enojada con la vida, y dice la mamá que todos los años desde que la hija murió, iban a la tumba de Olga, pues a pasar tiempo con... Sí, lo normal, ¿no? De que visitar la tumba. Ajá, pero por muchos años. Y que entonces ella se encontraba notas en el... O sea, no había pasado mucho tiempo de que Olga había fallecido, y la señora se empezaba a encontrar notas en la tumba de Olga que decía, de Anatoly, ahora sabemos que es de Anatoly, pero de una persona que se dirigía a la niña y le escribía cosas de, pues no sé, era su cumpleaños y la felicitaba y le dejaba notas. Y se dirigía hacia la niña como Little Lady, de pequeña señorita, que también está como que, no le digas pequeña señorita a una niña de 10 años, ¿qué te pasa? No sé, y dicen los papás que, por ejemplo, no sé si sea alguna festividad o algo simbólico en Rusia, pero que él la mandaba a felicitar por el primer día del año escolar, como si estuviera viva, de que, feliz 6 años de que estás en la escuela. Como si estuviera viva. Sí, y para la mamá eso era también un shock de que, pues, ¿qué persona enferma? De que, y que luego recibió una nota, o vio una nota, que ya era una amenaza para los papás. Y la amenaza era de que más les vale que construyan un gran monumento como ella se lo merece, si no, nosotros nos vamos a llevar, no la vamos a llevar. O sea, la vamos a... ¿Y la señora se llevó el nota a la policía o fue como de...? Sí fue con la policía, y la policía fue que, ¿qué hacemos, señora? Pues vigila la tumba, no sé, vamos a matar. Y que la policía le dijo, mire, si usted se llega a topar a esta persona, hágale lo que quiera, nosotros no vamos a decir nada, o sea, si lo quieren golpear, lo que ustedes quieran,
Si usted quiere hacer justicia por su propia mano, aquí lo vamos a solapar. Sí, No voy a decir nada. pero no nos vamos a meter a hacer absolutamente nada por usted. No habrá policía. Ajá, entonces pues la señora tuvo que aguantar eso por 9 años y luego la policía va a buscar a la señora y dice, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos pedirle permiso para abrir la tumba de su hija porque han estado abriendo tumbas en el cementerio y queremos ver si su hija es una de las... De las que no están. Sí, entonces tuvieron que abrir la Obviamente, tumba de no Olga. estaba. Y había un hoyo en el ataúd por donde Anatoly había sacado los restos de Olga, entonces pues la mamá estaba... Vuelta loca. Cuando llevan a juicio a Anatoly, porque pues, es un crimen sacar cuerpos, o sea, para que piensen de que, pero es que no asesinó, no hizo nada. No, No, es pero un crimen. sí es un crimen desacrar cuerpos. Sí. Que hagas lo que le hagas de que es un crimen. Es un crimen. Es un muertito y lo dejas en paz. Y ya. Y bueno, pues lo llevan a juicio por esta razón, porque es un crimen sacar cuerpos. Y cuando ya empiezan a hablar con Anatoly, Anatoly les empieza a decir de que no, es que yo los quiero mucho y yo quería que revivieran. Esta persona está mal mentalmente, entonces en vez de mandarlo a la cárcel, lo que hacen es que lo mandan con un psiquiatra, que esta vez sí lo ayuda. Y luego cada 6 meses revisan su caso para ver si se va a extender su condena o no. O sea, sigue ahorita en la cárcel. Pues en el psiquiatra. Ajá. Y ya me estoy acordando, porque te acuerdas que te decía de las cifras. Sí, De que sí, primero que variaban, fueron- de que 26, 29. Sí. ¿Dónde estaba lo...? Híjole. Haz de cuenta que las noticias dicen que encontraron 29 muñecas y luego, primero dijeron que eran 29, pero en realidad son 26. Y hay rumores de que obviamente pues sacaron las muñecas y les regresaron los cuerpos a los familiares, Ajá. pero hay rumores de que algunas muñecas no las regresaron a los familiares y se vendieron por internet. ¿Qué? Son rumores, ¿Qué? son rumores, pero... ¿Qué? Son rumores, pero puede entrar ahí de que, por eso cambiaron de 29 a 26. Tal vez hay 3 muñecas o 3 niñas de Anatoly que se vendieron a alguien más enfermo que él. Y ya. Y fin, ya. Pensé que ibas a decir que las había juntado de que en un Megazord o algo así. Que se me hace de que no sé cuál hubiera estado de qué, pero... Si eso que hizo de que una muñeca con varias niñas. Posiblemente sí, o sea, posiblemente si a una le faltaba una parte la agarraba con la otra. No llores. No, pero sí está muy fuerte y espero que ese rumor sea Falso. Pero mira, conociendo de que la raza humana puede ser verdad. Sí, la gente está sick, está muy enferma. Pero bueno, esa es ¿Cómo la se llamaba? historia Anatoly, ¿qué? Anatoly Mosby. Eso sería todo por hoy. por hoy. Muchas gracias por ponernos atención y nos vemos. Adiós, Bye. Hasta la vista, baby. We are not together.